Del centro de Beirut con esas humaredas que salen de algunos de los barrios. Israel sigue atacando el barrio chií que está en los suburbios del sur de la capital del Líbano y también en la frontera sur del país, la que colinda con Israel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este programa de análisis de contexto que os ofrecemos desde el país, también en Cadena SER, en HuffPost y, por supuesto, en el canal de Televisiones Conectadas del periódico, del diario El País. No hay tregua en Oriente Próximo. Israel ha vuelto a mandar más tropas al sur del Líbano, amenaza a Irán con una nueva respuesta después del lanzamiento de 180 cohetes iraníes ayer en Israel y sigue diciendo que la guerra no ha hecho nada más que empezar y que seguirán luchando hasta la victoria final. איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. Hoy ha habido respuesta del líder supremo iraní. Ha dicho no solamente a Israel, sino a todo el mundo que el culpable de lo que está pasando no está solamente en territorio israelí. اساس مشکل که این درگیری‌ها و جنگ‌ها و نگرانی‌ها و دشمنی‌ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. Y una advertencia de Irán también dice que si vuelve a haber ataques de Israel, la respuesta de Irán será aún más dura. Bueno, a partir de ahora, en los próximos minutos, preguntas y respuestas. Hemos querido hacer un pequeño cuestionario de cuáles son las claves de lo que está sucediendo, sobre todo desde la muerte hace 4 días del líder de Hezbollah, que ha acelerado la crisis en Oriente Próximo. La primera pregunta que nos hacemos es en el corazón de donde está pasando ahora la mayor parte de la violencia, en Líbano. ¿Cómo está ahora mismo Líbano? Hay, como decíamos, más tropas de Israel en el sur del país, se han desplazado hasta allí. Sigue habiendo bombardeos en el barrio chií del sur de la capital de Beirut y la primera pregunta es esa, a partir de ahora, ¿cómo están ahora las cosas en Líbano? Allí está Antonio Pita, el corresponsal, el enviado especial del país, y Mariela Rubio, que es la enviada especial de Cadena SER. Antonio, ¿dónde estás para empezar? Estoy en una localidad pequeña que se llama El Delp, que está cerca de Saída, una ciudad que está entre la frontera con Israel y Beirut. Es uno, como podéis ver en el fondo, uno de los lugares que más ha sufrido los bombardeos israelíes en las últimas semanas. Aquí murieron decenas de personas, parte de ellos eran desplazados chiíes del sur, otros eran habitantes de la zona. Y desde que hace unos días Israel lanzó una oleada de bombardeos masivos que acabó convertida en el día más letal para Líbano desde el fin de la guerra civil en 1990. Ese día murieron más de 550 personas y desde entonces todos los días hay decenas de muertos, más o menos las mismas cifras que dejan los bombardeos en Gaza. Y ahora lo más nuevo, notable que ha pasado es precisamente esto que Israel denomina incursiones selectivas localizadas y que hoy por primera vez han dado cuenta de enfrentamientos en territorio libanés entre Israel y Hezbollah y la primera muerte de un soldado israelí que se puede confirmar que ha sido dentro del territorio libanés por esos combates. Mariela Rubio está en Beirut, es un país de casi 8 millones de habitantes que se están encontrando atrapados en esta guerra, estos ataques entre Israel y ese fuego cruzado que se ha establecido desde anoche entre Irán, al menos con el lanzamiento de esos cohetes. Mariela, me imagino que uno de los objetivos de mucha gente puede ser salir del Líbano. ¿Es esto posible? ¿Cómo está produciéndose esa salida de la gente que se quiere ir? Bueno, se puede todavía salir del Líbano, el aeropuerto está operativo, pero claro, la pregunta que todo el mundo se hace aquí es ¿cuánto tardará en colapsar? Es decir, ¿cuándo habrá mucha más gente
que quiera volar que vuelos disponibles, porque las compañías han ido progresivamente eliminando los vuelos, o cuándo puede convertirse el aeropuerto en objetivo militar israelí. Hoy Antonio publica un reportaje excelente sobre las otras vías que hay para salir del país. Es verdad que se puede salir en barco a Chipre, y siempre en último extremo estaría la opción de Siria, aunque no es deseable. Pero claro, en este contexto no es extraño que los países estén empujando a sus ciudadanos a utilizar, mientras sea posible, el aeropuerto de Beirut, mientras haya vuelos comerciales, y la compañía libanesa Middle East Airlines todavía está volando para salir del país, porque evidentemente cuando el aeropuerto llegue a esa situación de bloqueo, pues todo será mucho más complicado. En el caso de los españoles, Antonio, ¿qué posibilidades hay? ¿Cuántos españoles hay ahora mismo en Líbano y en qué situación están? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Ha habido el anuncio de la defensa de que va a haber a partir de mañana evacuación de alrededor de 350 que han expresado su deseo de regresar. Pues es que hay que tener en cuenta que hay otros más de 600 que son ciudadanos españoles, pero están aquí en el marco de la misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano, la FINUL, y han manifestado en principio que se van a quedar, aunque estén en búnkeres y ahora mismo su capacidad de hacer patrullas esté muy limitada, ¿no? Me gustaría, ya que estáis en dos puntos distintos, Mariela, tú estás en Beirut, hoy es un día laborable en la capital del Líbano, como cualquier otra semana normal. Antes de que comenzasen las bombas, estamos viendo que tienes detrás de ti dos edificios residenciales, imagino, donde vive la gente. ¿Cómo está ahora mismo la población de la capital? ¿Qué sensación tienen de lo que está pasando y hasta qué punto está afectando esto en el día a día cotidiano de la gente? Pues claro, es que para responder a esa pregunta con precisión, yo te tengo que responder de lo que depende del barrio del Líbano, del barrio de Beirut que mires, ¿no? Que de la cara de Beirut que mires, porque hay evidentemente unas diferencias abismales. Yo ahora me encuentro en el barrio de Asrafille, en el barrio cristiano, y la situación a poquísimos kilómetros de aquí es totalmente distinta, ¿no? Por supuesto, la situación de los suburbios de Beirut está clara, es una situación terrible y prácticamente de colapso. Y es cierto que en Beirut Centro podemos ver la huella que ha dejado ese movimiento interno dentro de la capital, desde los barrios chiíes, es decir, los que rodean los feudos de Hezbollah y los feudos de Hezbollah, hasta zonas musulmanas, pero esta vez suníes, ¿no? Por ejemplo, el barrio de Jambra. Se ve perfectamente cómo ha cambiado la vista, el paisaje de ese barrio, porque se nota que han venido muchas personas huyendo, refugiados internos dentro de la capital, para buscar allí. Muchos de ellos han tenido hospedaje, pero otros simplemente buscan refugio, aunque sea a la intemperie, ¿no? E incluso anoche pudimos ver en la playa de Beirut, al lado de la Corniche, varias personas, casi unas buenas decenas, que preferían dormir en la arena antes de volver a sus casas en Dahiyeh. Incluso hoy hemos visto a alguien que había venido, ayer metió a los 5 niños más pequeños en el coche, en una localidad del sur del Líbano, próxima al Litani, los metió en el coche y hoy ha dormido en un banco en la Corniche. Y Antonio, ¿dónde estás tú? ¿En el sur del país? ¿Cómo está la gente? Bueno, esta zona en concreto está al norte, esta ciudad está al norte del río Litani, es decir, no está dentro de la zona más que sí me ha llamado particularmente la atención últimamente son dos cosas. Bueno, el nivel de comercios cerrados y cómo se ha visto afectada la vida de la gente es enorme. O sea, es una situación, una parte tenía que ver en algún momento con el luto por el asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que se declararon 3 días de luto nacional y que todavía no ha sido enterrado y no hay información, no ha dado información a Hezbollah sobre qué va a suceder al respecto. Y luego otra parte, por supuesto, los nervios, ¿no? Ya desde el ataque de los buscas y los walkie-talkies se generó una especie de pánico colectivo con respecto al riesgo de que cualquier dispositivo electrónico, el propio teléfono móvil, le explotase en algún momento, ¿no? Porque no solamente, es decir, esto no fue un ataque contra milicianos que estaban en ese momento en el campo de batalla, etcétera, ¿no? Sino desde el punto de vista del derecho internacional
fue un ataque de miles de buscas y walkie-talkies que explotaron y que había distribuido Hezbollah entre los suyos. Eso es desde 2 personas que forman parte del ala militar hasta otros que forman parte del ala caritativa, los hospitales, etcétera. Entonces ahí se generó mucho nerviosismo. También el hecho de que todos los líderes de Hezbollah prácticamente hayan ido siendo asesinados uno por Israel ha generado la sensación de vulnerabilidad, de desprotección y un nerviosismo muy grande que hace que sea muy difícil tirar sin ser interrogados, sin que traten de comprobar. No es un espíritu estadounidense. En general hay muchos nervios, hay bastante tristeza y una mezcla, diría, como de la fatalidad que tiene este país de saber que cada tantos años, si no es la explosión del puerto de Beirut, es una crisis económica brutal, es una invasión o es una guerra civil, y a la vez una cierta energía, ¿no?, de seguir adelante. Antonio Pita, Mariela Rubio, mucha suerte, gracias a los dos por estar en el programa. A vosotros. بإذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان، همه این به اصطلاح اینایی که بافته بودن همه به هم ریخت. Bueno, esta era la declaración de la Guardia Republicana iraní asumiendo los ataques de ayer con 180 misiles y recordando que además eso podría volver a producirse si hay una respuesta de parte de Israel. Y esa es la pregunta que nos hacemos ahora, la segunda pregunta de este programa. ¿Qué respuesta puede tener ahora mismo Israel frente a los ataques de Irán? Luz Gómez es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Luz, hablábamos contigo ayer, justo minutos antes de que se produjese el lanzamiento de estos cohetes por parte de Irán. ¿Puede quedarse Israel quieta? ¿Que este ataque se quede ahí? Irán lo da por terminado, pero ¿puede no haber una respuesta de Israel? Bueno, el ejército, sus portavoces y Netanyahu de manera más indirecta han dicho que esto es el inicio de una ofensiva a mayor escala, que habrá una continuación de la estrategia que ellos han montado para cambiar el orden regional, para ese nuevo orden que anuncian que van a imponer, y es de suponer que sí, que va a haber una respuesta israelí. No sabemos exactamente cómo, si directamente sobre Irán. Algunos analistas, lo leía ayer en concreto en Al Jazeera, anuncian que el objetivo último es atacar las instalaciones iraníes nucleares. Veremos si es eso o si pasamos antes por algunas fases intermedias en las que se prosiga los ataques al Líbano, a Siria, a Yemen y a Palestina, a Gaza y a Cisjordania. Pero posiblemente sí asistiremos a algún tipo de acción directa contra suelo iraní. ¿Y eso va a ser inminente? ¿Puede ser inminente o podemos estar esperando semanas o meses a que esa respuesta se produzca? Una pregunta complicada, pero habría que tener en consideración también la agenda de las elecciones norteamericanas, que es la que está motivando, desde mi punto de vista, una cierta aceleración en los acontecimientos. Y en ese sentido posiblemente no tengamos que esperar demasiado. También se están produciendo otro tipo de movimientos por parte de los grupos del llamado eje de la resistencia, que no son tan visibles o que no son acciones militares tan directas. Hemos sabido hace poco que se ha secuestrado al embajador de Israel en Chipre, que ha desaparecido. Este tipo de acciones más puntuales por parte de Hezbollah, de los Houthis, incluso de los grupos iraquíes que apoyan a Irán, posiblemente también puedan hacer que Israel en un determinado momento lo tome como motivo, como excusa para lanzar una
una operación a mayor escala sobre Irán directamente ya. Mencionabas antes los países que están implicados ahora en los ataques de Israel. Si lo vemos en el mapa, realmente esos ataques no solamente se limitan al Líbano, sino que venimos también de ataques en Cisjordania, por supuesto en Gaza, y incorporamos también el Yemen, que está mucho más al sur de Israel, pero también está siendo víctima de los ataques de Israel. ¿Por qué Netanyahu abre tantos frentes de guerra en tantos países distintos, Luz? Es una estrategia de confrontación total en la que el gobierno israelí piensa que tiene posibilidades de ganar y de transformar la estructura actual de poderes en la región, haciendo desaparecer la fuerza de Irán, que es su gran enemigo. Los ataques están dirigidos especialmente a los grupos que son afines al régimen iraní, y por eso esta diversificación. No será raro que a lo mejor a ese mapa que nos has presentado, esto es una posibilidad, pronto también veamos que hay ataques sobre Irak, sobre los grupos iraquíes que ya también están respondiendo sobre intereses norteamericanos en su país, que es algo que también le puede interesar al gobierno de Israel. Es una estrategia que nos resulta, preguntas, no es una pregunta sin respuesta. No podemos entender cómo a partir de la violencia, de las masacres, de la guerra, se espera encontrar seguridad, que es lo que dice Netanyahu querer para su país. Pero es una huida hacia adelante de él y de los grupos que apoyan a su gobierno, los grupos ultranacionalistas. ¿Y qué pasa con el resto del mundo árabe? ¿Por qué no hay una respuesta unitaria de todo el mundo árabe frente a los ataques de Israel en este momento? Bueno, por suerte o por desgracia, desde mi punto de vista, por desgracia, el mundo árabe ha dejado de tener una unidad de acción hace muchísimos años. No tiene capacidad de respuesta, pero tampoco quiere tenerla. Tampoco hay una voluntad política por parte de los actuales regímenes árabes de tener una voz común y de hacer frente a quienes ponen en peligro la estabilidad de todos sus pueblos. Esto es así por distintos motivos. El fundamental y más reciente es por el fracaso de las primaveras árabes, de las revoluciones árabes en las que el pueblo pedía pan, libertad, democracia, y los regímenes árabes actuales son regímenes dictatoriales que se mueven por intereses muy diferentes a los del bien común o el interés de su población. En cualquier caso, no podemos dejar de tener en cuenta que algunos movimientos se están haciendo. Hemos sabido también que hoy, por ejemplo, ha llegado a Doha, a Qatar, el presidente iraní. Algunos juegos de relaciones están cambiando. Arabia Saudí ya se ha manifestado con cierto recelo para seguir las directrices de Estados Unidos en la normalización de relaciones con Israel, mientras no se cree un Estado palestino, cosa que antes no sucedía. Así que no será fácil, o por no decir que va a ser imposible, una respuesta común, conjunta de los países árabes, de eso que llamamos mundo árabe, pero sí puede haber respuestas puntuales que presionen en el sentido de contener de alguna manera las masacres que está cometiendo en Gaza Israel y desde luego la extensión de la guerra a un Estado soberano como es el Líbano. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Una vez más, gracias por estar en el programa. Gracias a vosotros. Otra de las respuestas posibles es la que llegue del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora mismo está reunido en Nueva York, estamos viendo ahí el representante de Francia, un día en el que Antonio Guterres ha visto negada la posibilidad de entrar en Israel. El gobierno de Netanyahu le ha prohibido la entrada en el país porque cree que no ha hecho una condena inequívoca del lanzamiento de cohetes de ayer de Irán sobre territorio israelí, sobre la capital Tel Aviv. Ahora mismo ese Consejo de Seguridad reunido a la espera de intentar acordar una resolución sobre lo que está pasando. Estaremos muy atentos a lo que suceda en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Otra de las preguntas clave que nos hacemos ahora es ¿qué pasa si ahora mismo Israel ataca Irán y destroza, por ejemplo, su capacidad de refinería de
petróleo. Es uno de los grandes motores económicos iraníes y una de las grandes potencias petrolíferas del planeta. ¿Qué sucedería si ese ataque, si esa respuesta de Israel fuese sobre la capacidad petrolera de Irán? Bueno, le hemos preguntado al corresponsal de Asuntos Globales del país, Andrea Ricci, para empezar, que nos concrete exactamente eso. ¿Cuál es la potencia que tiene ahora mismo Irán dentro del mundo del petróleo? Es esta. Irán es un actor importante en el mercado de la producción del petróleo en el mundo. Las autoridades de Estados Unidos calculan que en el año 2023 produjo alrededor de 3,5 o 4 millones de barriles diarios. Esto le sitúa en una posición de cierta relevancia, pero a una distancia muy marcada de los principales productores, que son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí, que se sitúan alrededor o por encima de los 10 millones. Por lo tanto, un actor de peso, pero no uno sistémico como los tres grandes. Siendo esa la situación de Irán en el sector del petróleo, la pregunta era, vale, muy bien, ¿y qué pasa si ese ataque se produce? ¿Hasta qué punto puede afectar al mercado mundial del petróleo y afectar, en definitiva, a todas las economías del planeta? Esto es lo que nos contaba Andrea Ricci. En caso de un ataque a las instalaciones petroleras iraníes, es probable que hubiese una cierta repercusión en el mercado del petróleo mundial, aunque hay que tener en cuenta que Irán está exportando alrededor de 1,5 millones de barriles diarios. Esto es una cuota significativa, pero no es, digamos, una cuota central absoluta en el mercado. Su capacidad de exportación está limitada desde hace muchos años por las sanciones de Estados Unidos. Actualmente, de esas exportaciones, la mayor parte va a China. Si hubiese un ataque, sin duda había una repercusión, pero por sí mismo no es un asunto de carácter sistémico. Lo que sí sería realmente sistémico es si la escalada bélica empezara a afectar todo el tráfico petrolero en el Golfo Pérsico, en donde hay otros productores que son importantes, que usan esas aguas para transportar. Entonces sí que las repercusiones serían enormes. Bueno, anoche se producían unas imágenes que nos llamaban la atención a todos sobre Tel Aviv, 180 misiles lanzados por parte de Irán que eran interceptados por el sistema de defensa aéreo que tiene instalado la capital y algunas de las ciudades de Israel, y que en definitiva anulaba prácticamente el poder de ataque de Irán. Este era alguno de los momentos en los que veíamos cómo esos misiles eran interceptados por ese escudo protector que tiene la ciudad de Tel Aviv y que le protege del lanzamiento de misiles. Pocos minutos después de que se produjese este ataque, el Irán daba por concluido y, por tanto, la gente que se había refugiado en tiendas, en comercios, en los refugios que también están instalados en toda la capital, salía después a la calle. Bueno, pues otra de las preguntas que nos hacemos hoy es cómo funciona ese sistema de defensa, hasta qué punto esto puede afectar también en el futuro y, en definitiva, cuál es el mecanismo que hace que Israel parezca de alguna manera invencible, o si no lo es. Antonio Pulido es politólogo, hablaremos con él en unos segundos, y Alejandro López es antropólogo y es coordinador de Descifrando la Guerra. Alejandro, si nos pudieses explicar de forma básica cómo funciona este sistema de defensa que veíamos ayer. Sí, claro. Bueno, el sistema de la cúpula de hierro en general se suele hablar de ella para hacer referencia a distintos puntos de defensa de Israel, no solo per se a la cúpula. La cúpula es una de las primeras capas que protege sobre todo contra cohetes y algunos de los arsenales que se han lanzado, por ejemplo, desde la Franja de Gaza o quizá desde la frontera con Líbano. Pero hay distintas capas superiores que sí que han tenido bastante más que ver con el alcance de los misiles balísticos que ha lanzado Irán en el ataque de octubre, ¿no? Digamos que esos no hacen referencia directamente a un sistema como la cúpula de hierro, sino a otros superiores como, en cuanto a su rango, ¿no?, como la onda de David o los sistemas Arrow, que serían los que pudieron llegar a saturarse quizá en alguno de los estadios del ataque iraní. Eso te iba a preguntar, si de alguna forma estos sistemas de defensa, dependiendo del número de misiles que se lancen, pueden verse bloqueados o saturados o que se vuelvan locos y no funcionen.
Primero es que lo que suelen saltar en Israel son unos sistemas de alertas antiaéreas que la verdad es que se vuelven bastante locos cuando detectan que ha entrado un cohete, un misil o un dron en el espacio aéreo o que se va a lanzar en dirección a ese espacio aéreo, y después es cuando se activan estas defensas antiaéreas de manera específica, que además son bastante potentes. Hay que reconocer que cualquiera de todas estas defensas son de las más sofisticadas de la región y que además cuentan con cobertura de apoyo de la arquitectura de seguridad de Israel en Oriente Medio, que no es solo esta capa ni ninguna de todas las que he mencionado, sino que en el exterior también han logrado la intercepción por parte de países como Reino Unido, Estados Unidos o Jordania. Además, ya que me preguntabas, ya no solo es que en esas capas se vaya eliminando parte de lo que se va lanzando sobre el territorio israelí, sino que también puede ser que en gran número, desde la frontera del Líbano se preveía que podía haber ocurrido, pero finalmente ha sido Irán el que ha sorprendido quizá con esos ataques que hemos visto, pueden saturar parcialmente esas defensas que aún así han sido eficaces para interceptar una parte de los mismos, pero también hemos visto que al darse un número tan grande de proyectiles, pues se han producido impactos. Cuando mencionabas que ha habido otros actores que desde fuera también colaboran en este escudo antimisiles, ¿a qué te refieres? Cuando hablas de Jordania, Reino Unido, ¿cómo funciona esa colaboración entre unos países y otros? Y a Israel. Sí, pues uno de los puntos más interesantes que se suele comentar siempre en la región, ¿no? De cómo pueden estar desequilibradas las fuerzas, ya que Irán cuenta con apoyo por toda la región de distintos grupos, sobre todo no estatales, pero Israel cuenta con que este conflicto no empieza el 7 de octubre, sino que lleva casi un siglo, y en ese siglo se han dado una serie de acuerdos y conflictos que han propiciado otros acuerdos, y por lo tanto los distintos países árabes ya han normalizado, algunos de ellos, sus relaciones con Israel, han participado, después de pasar por conflictos, en periodos de cooperación mediados por Estados Unidos, especialmente Egipto y Jordania, pero también otros muchos, y dependiendo un poco de la administración demócrata o republicana que se ha hallado en la Casa Blanca, hemos visto una colaboración no oficial potente con Arabia Saudí o con Emiratos Árabes. En los últimos años estos últimos, ¿no? Emiratos Árabes y Bahrein también han normalizado completamente sus relaciones, y todos estos países, por lo tanto, tienen una relación bastante cordial con Israel, que aunque ahora por la cuestión de las acusaciones de genocidio que están incluso estos países árabes reconociendo contra Israel en Palestina, pues se comenta bastante, ¿no? En filtraciones de inteligencia estadounidense que siguen facilitando detalles de cómo pueden ser los ataques de distintos grupos rebeldes, insurgentes o del mismo Irán contra el territorio israelí. Así que tienen una nueva capa de protección, digamos, porque algunos de ellos no dejan utilizar su espacio aéreo para los ataques. Se ha comentado, Arabia Saudí podría no permitirlo para los ataques, por ejemplo, de los hutíes, teniendo que emplearse el espacio de Egipto o violar el espacio de Arabia Saudí, el Mar Rojo. O, por ejemplo, Jordania, que es el país más activo a la hora de interceptar, ya que tanto en el mes de abril como en el mes de octubre hemos visto intercepciones por parte de Jordania, que está bastante asentado sobre ese interés estadounidense y occidental, y ha participado Reino Unido o Estados Unidos, como comentaba antes, de esas intercepciones en el pasado. Déjame incorporar a la conversación a Guillermo Pulido, que es politólogo, es también experto en temas de seguridad. Guillermo, este sistema de defensa, nos estaba contando Alejandro, que tiene Israel, ¿es infalible? No, en absoluto. Hay que tener en cuenta que en el ataque de abril, los misiles balísticos que Irán lanzó sobre Israel tuvieron una tasa de éxito en atravesar las defensas, no en impactar justo sobre el objetivo, pero en atravesar las defensas. Entre el 20 y pico, 30% de los misiles balísticos que llegaron al cielo de Israel, o sobre el suelo israelí, mejor dicho, consiguieron impactar en suelo de ese país, ¿no? En el suelo israelí. Por tanto, están lejos de ser efectivos. Aún así, derribar entre el 70 y el 80% es un logro técnico muy importante. Sin embargo, hay que tener presente que cuando se diseñó el sistema Arrow 2 y Arrow 3 israelí para defenderse de misiles balísticos iraníes, se estimaba que estos sistemas deberían tener una eficacia de más del 90%, cercana al 95%. Porque, bueno, por diferentes cuestiones, ¿no? Sin embargo, por tanto, hablar que a lo mejor solamente tuvieron un éxito del 70-80% está muy bien,
pero es inferior al rendimiento por el cual se diseñó estos sistemas antimisiles. Antes también, Alejandro, apuntabas, ¿no?, que hay varias capas. Nosotros, igual de una forma muy simple, cuando estamos viendo el sistema de protección antimisiles, nos estamos imaginando casi como una cúpula, también por el nombre que le hemos dado, que simplemente, una cúpula que rechaza el lanzamiento de misiles. Sin embargo, nos habláis de que hay como varias capas de defensa. Guillermo, ¿a qué os referís cuando habláis de distintas capas? Los misiles atacantes, sean balísticos, hipersónicos, aerobalísticos, etcétera, ¿no? Misiles balísticos de trayectoria deprimida, van a diferentes velocidades, ¿no? Y cuando tú diseñas un interceptor para intentar derribar esos misiles, el interceptor tiene que ir como mínimo tan rápido como el misil atacante. Por tanto, a diferentes misiles de distintas características, igualmente tienen que haber proyectiles antimisiles también de distintas características. También tienen que haber radares de diferentes alcances, de diferentes anchos de banda. Pues básicamente estas capas son misiles, sistema antimisil Arrow 3, Arrow 2, Onda de David y Patriot para misiles balísticos. Para ya el Iron Dome es solamente para cohetes, ¿no? No es para realmente un misil balístico propiamente dicho. De ahí que haya varias capas. Después también cada proyectil interceptor, es decir, hay muy complejo, ¿no? No solamente se puede hablar, como bien me estabas indicando, de solamente una cúpula o un escudo. Es como una especie de capas de cebolla, ¿no? Estamos viendo imágenes, por cierto, de la propia empresa que ha desarrollado parte de la tecnología de este escudo antimisiles en Israel. ¿Es Israel el único país en el mundo que tiene esta tecnología? La verdad es... No, para nada. Es decir, buena parte de la tecnología que emplea Israel en su sistema antimisiles está construida en los Estados Unidos. Por ejemplo, más de la mitad de la fabricación del sistema Arrow o del sistema Onda de David está, digamos, subcontratada, por decirlo de alguna manera, gracias a componentes que se fabrican en la cadena de suministros americana, ¿no? Que puede fabricar grandes cantidades, hacer economías de escala, y de ahí que Israel pueda tener muchos sistemas antimisiles a un precio, digamos, que pueda abordar, ¿no? Y además, tecnológicamente, usa muchísimas patentes. También casi todos los radares principales de este sistema israelí son de fabricación estadounidense, ¿no? Los compran directamente los israelíes. Y después lo que hacen los israelíes sí es el diseño propio. Los sistemas antimisiles como el Onda David o el Arrow, digamos que son versiones low cost de los sistemas antimisiles americanos, quitan algunas cosas, la compensan con otras, es una versión más barata, pero es suficiente, creen ellos, para interceptar sistemas, es decir, misiles atacantes menos sofisticados que los rusos soviéticos, de fabricación iraní, son menos sofisticados y creen que con eso, es decir, les compensan. De ahí que, aunque sean diseños propios, en realidad dependen en su mayoría de la tecnología estadounidense, por no hablar del dinero estadounidense, ¿no? Pero bueno. Alejandro, vosotros en Descifrando la Guerra hacéis un análisis muy detallado de cuál es la situación también interna en muchos de los países del área y prácticamente en los países del mundo. Estamos hablando de ese ataque que se produjo ayer con cohetes iraníes en Israel y estamos dando por hecho de que ese ataque se produce dentro de un acuerdo unánime prácticamente interno iraní, en que esa es la estrategia que hay que seguir frente a Israel. ¿Es eso así o es distinto lo que está pasando internamente en Irán? Bueno, en absoluto ahora mismo lo que estamos viendo es una división tanto política como estratégica significativa en Irán, porque es el propio Ayatolá, el líder supremo Ali Khamenei, el que ha tomado las riendas para tomar la decisión de lanzar este ataque con esas competencias que el sistema de la Revolución Islámica le adjudica en política exterior, en algunos casos por encima, ¿no? Importante este detalle, por encima del gobierno iraní, que además acaba de entrar en ejercicio, ¿no? Estas últimas elecciones después del accidente en el que murió el presidente Ebrahim Raisi dieron lugar a un vuelco en el cual los reformistas, perfiles más moderados, se hicieron con el poder a través de la figura de Masoud Pezeshkian, y lo cual además ha causado ciertas fracturas, porque si había un desgaste dentro de la base social de la República Islámica iraní,
En las anteriores elecciones no había habido una competición excesiva, no habían sido elecciones muy competitivas. En estas elecciones sí que ha habido 3 candidatos con grandes posibilidades y finalmente las han ganado los que no eran en absoluto cercanos al candidato del Ayatolá o de la Guardia Revolucionaria, con lo cual ha habido una división de enfoques desde entonces. El nuevo presidente Masoud Pezeshkian ha señalado que no estaba por la labor de implicarse tanto en la vinculación con el eje de la resistencia en Oriente Medio y sí por las negociaciones con Occidente para el levantamiento de sanciones, incluso retomando la cuestión del acuerdo nuclear. Entonces, en estos momentos es el propio Ayatolá y la Guardia Revolucionaria los que habrían tomado la decisión sin contar aparentemente con el gobierno. Incluso se está hablando de que pueden ni siquiera haberle avisado antes de tomar la decisión y que el aviso habría sido poco antes, ¿no?, de lanzar este ataque contra Israel. Además, porque ya consideraban de una gravedad absoluta no solo el asesinato de Ismail Haniyeh en territorio iraní, sino también el de la cúpula de Hezbollah, con la que el propio Ayatolá ha guardado una relación bastante cercana durante los últimos años. Siendo así las cosas, ¿veis posible que en un corto plazo, en un medio plazo, pueda haber realmente un enfrentamiento armado entre 2 estados como Irán e Israel? Bueno, yo personalmente, por comenzar, me parece que la escalada está servida, ¿no? No ha habido ningún punto de desescalada desde prácticamente el 7 de octubre. Ha habido varios ataques que sí que han servido para hacer una demostración de fuerza interna, pero que no tuvieran ningún tipo de consecuencias más allá, como fue el que lanzó Irán contra Israel en abril, viendo la respuesta ante el ataque contra el consulado en Damasco, y también el que supuestamente lanzó Israel a Irán después. Ninguna de las 2 partes quiso tomarlo como una declaración definitiva de que esto se fuera a convertir en una guerra regional. También por parte de Hezbollah, que es una de las estrategias que ahora mismo se está debatiendo más en los círculos de análisis y que quizá hace falta añadir el componente religioso de cómo entienden la redención y incluso la venganza por algunas de las muertes como parte de su martirio, ¿no?, que no necesariamente pasa por una escalada bélica. En Hezbollah también se ha apostado, por lo tanto, por cierta contención con respecto a lo que tanto alardeaban que tenían como capacidades militares. Y, sin embargo, Israel hemos visto desde hace tiempo que cuando ha podido lanzar un ataque por encima de una línea roja, ¿no?, atacar Beirut, después atacar todo el barrio de Dahiyat, después a volar toda la cúpula de Hezbollah, han ido haciendo el uso de esos asesinatos selectivos. La escalada ha ido en aumento, no ha habido ningún tipo de parón. Así que veo que tanto si Irán respondía como si no respondía, iban a llegar a algún punto de no retorno en el que, bueno, pues el conflicto se regionalizaría y el siguiente debate será si Estados Unidos, Occidente y alguna otra potencia no occidental estarían dispuestos a implicarse. Claro, ¿tú cómo lo ves, Antonio? Porque es verdad que cualquier ataque sobre Israel implica, lo veremos después en los próximos minutos, la directa implicación de otros países como por ejemplo Estados Unidos. ¿Tú ves posible que esto pueda pasar, que esta escalada violenta pueda llegar a eso, a un enfrentamiento entre 2 estados como Irán e Israel? ¿Respondo yo? Sí. Vale. Bueno, Israel, como bien estaba diciendo Alejandro, había tomado ya la decisión de escalar la guerra. De hecho, el ataque contra Hezbollah masivo, ¿no?, tratando de destruir sus misiles, etcétera. Muchos o toda la cúpula de defensa israelí ya quería hacerlo desde el 8 de octubre, ¿no?, desde el día 9, después de que comenzaran los ataques de Hezbollah. Esto es así porque en los planes de guerra del plan de defensa israelí aprobado a finales de la década de 2010, el año 2020 aproximadamente, ellos se planteaban el peor escenario para su seguridad nacional, que era un ataque masivo de un grupo de terroristas que consiguiera infiltrarse en Israel y causar una matanza, ¿no?, y coger también prisioneros, es decir, rehenes, etcétera, ¿no?, lo que terminó ocurriendo el 7 de octubre, porque es lo que estaban planeando Hamas, Hezbollah, ¿no?, haciendo maniobras en secreto y creían que tarde o temprano iba a ocurrir eso, ¿no? Si se llegaba no solamente a un ataque así, sino que comenzaba a ser un ataque multifrente, no solamente ese ataque terrorista masivo, sino además ataques desde los hutíes, desde los otros grupos terroristas de la región, pues ellos creían que ya se tenía que escalar a una guerra regional, ¿no? Era una estrategia multifrente por parte del eje de la resistencia y en sus planes de guerra era, pues, básicamente también enfrentarse a una guerra multifrente, no ir frente por frente, sino
atacar contra todos, en todas partes, ¿no? Evidentemente siempre con un punto de esfuerzo superior en un lugar u otro. Lo raro fue que no atacara en el Líbano desde poco después del 7 de octubre. Se dice que fue por las presiones diplomáticas estadounidenses que no querían que la guerra se extendiera. Una vez pasó el tiempo, pues ya en Israel se tomó la decisión de ir a por Hezbollah, y la cuestión era si iban a pasar solamente de una primera opción de bombardeos aéreos estratégicos para destruir sus cohetes, o si iban a invadir Líbano. Dentro de los planes de guerra israelíes, si se comienza con la invasión del Líbano, ya es invadir prácticamente la mitad del país en los planes publicados. Otra cosa es que lo hagan o no. Eso, en los planes de defensa israelíes daban por hecho que Irán se iba a terminar implicando en la guerra haciendo un ataque con misiles a gran escala. Y por tanto, para responder a esa implicación iraní, tenían que a su vez después ir a una guerra regional, a una guerra total contra Irán y regional. Por tanto, de ahí que Axios esté hablando que dentro del gabinete israelí se esté diciendo que quieren ir a una guerra total contra Irán, porque está escrito en sus planes de defensa, sus planes de guerra, ¿no? Por tanto, es decir, el panorama es bastante negativo, y ya sé, eso es lo que te puedo responder. Una última cosa, porque en el corto plazo, ¿cómo veis vosotros que va a evolucionar el conflicto? Es decir, los próximos días, las próximas semanas, ¿seguiremos viendo bombardeos sobre el Líbano, incursiones terrestres que vayan más hacia el norte del país? ¿Cómo veis un poco ese corto plazo inmediato, los dos, Guillermo, Alejandro, perdón? En el corto plazo dependerá, es decir, el ataque iraní, como te decía, se debe más que nada a que, como ya comenzó la invasión del Líbano, temen en Irán que pueda significar la destrucción de Hezbollah y luego de la influencia geopolítica en Siria, Irak, etcétera, ¿no? De ahí que decidieran escalar a un primer ataque, ¿no? con misiles. La cuestión es qué pasa a partir de lo que ocurrió ayer en los planes israelíes, y de ahí que muchos halcones estén pidiendo pues atacar directamente y con una escalada repentina y muy brutal contra Irán, e ir a una guerra y conseguir la victoria, o la definición que Israel tiene de victoria, que no es lo que quizás la gente de la calle puede entender por victoria, ¿no? Es una definición muy concreta, ¿no? Pero bueno, alcanzar sus objetivos. Y entonces, brevemente, Guillermo, ¿cuáles serían esos objetivos? ¿Qué deberíamos entender por victoria? El plan de victoria decisiva se basa en básicamente desmantelar militarmente las capacidades de las milicias regionales de Irán y destruir también la capacidad de Irán de atacar a Israel, es decir, acabar con sus misiles, básicamente. Quizás también atacar su programa nuclear, aunque eso solamente en coordinación con aprobación de Estados Unidos, según tienen escrito, ¿no? Y no creo que Estados Unidos dé esa aprobación. Pero eso sería, es decir, no significaría conquistar y anexionarse grandes cantidades de territorio, tomar la capital, yo qué sé, a lo mejor llegarían hasta Damasco, pero no quedarse ahí indefinidamente. Sencillamente, pues, destruir las capacidades militares que ellos consideran una amenaza para Israel, y después, pues, llegar a una estrategia de salida, que ellos lo ven incierto, y necesitarían la aprobación, es decir, el apoyo de una superpotencia, es decir, Estados Unidos, no lo llaman así, pero de una superpotencia, para que sus adversarios acepten esa retirada unilateral de Israel después de esa escalada radical, ¿no? Entonces, esa es la definición que yo entiendo. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? Porque hablamos antes con Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes, la preguntábamos en parte también cómo es posible que Israel se esté metiendo en tantos frentes de batalla sin fin y abriendo nuevos frentes de guerra en países distintos. ¿Ves también que puede haber eso, una escalada regional que afecte más y más países sin que Israel se detenga? Bueno, es que esta escalada regional ya afecta a una decena de países prácticamente, ¿no? Y además en Israel yo creo que hay un imaginario colectivo de haberse enfrentado a lo largo de la historia a amenazas vitales, con guerras incluso preventivas que no les han salido tan mal a nivel territorial y que han implicado frentes múltiples, con lo cual es algo a lo que creo que no le tienen especialmente miedo desde la cúpula militar, pero sobre todo porque son sabedores de que cuentan con Estados Unidos, de que Estados Unidos es un perfil esencial para Israel, pero es que Israel también es esencial para Estados Unidos y no pueden permitirse que Israel caiga en un conflicto regional, porque podría irse también gran parte de la influencia estadounidense y occidental en Oriente Medio, y por lo tanto no dejarían las cosas, digamos, arregladas para poder marcharse hacia Asia-Pacífico, que está claro que es su prioridad. Eso más al medio plazo, ¿no? Ya creo que las cosas están escalando mucho, y como decía Guillermo, tenemos que hablar ya
de Damasco, ¿no? O de territorio que se pueda ocupar o tomar en una posible escalada en Líbano, por ejemplo, o en otros países con grupos del eje de la resistencia. Yo, en lo más inmediato, por responder también a tu pregunta, creo que la respuesta israelí es inevitable, porque además es que han dicho abiertamente en muchas ocasiones que todas estas campañas contra grupos del eje las van a realizar con o sin Estados Unidos, pero que quizá el programa nuclear, que es una de las cosas de las que más se ha hablado, como también ha comentado él, bueno, pues es uno de los que se barajan, no para lo más inmediato, podría ser, porque se está hablando bastante de ello. Considero que quizá más como un próximo estadio, ¿no? Si Irán no acepta este nuevo equilibrio que Israel impondría con el ataque sobre su territorio, presumiblemente, pues podrían acabar atacando el programa nuclear. Pero lo que sí parece más inmediato es la posibilidad de atacar infraestructura militar, tanto bases como bueno, pues lo que se haya empleado, las localizaciones que se hayan empleado para atacar Israel en esta ocasión, si no tarda demasiado, si no se demora mucho durante estos días la respuesta, también los sistemas antiaéreos iraníes y bueno, infraestructura económicamente relevante como la petrolífera, lo cual creo que, aunque es más probable ahora mismo por lo que se comenta en estos círculos israelíes, tampoco creo que contente mucho a Estados Unidos, teniendo en cuenta cómo está su escalada de precios con Rusia o cómo ha estado durante estos últimos años. Tampoco creo que a China le haga mucha gracia este tipo de ataques sobre infraestructura petrolífera, y otra de las que se está comentando es la posibilidad de que se vuelva a la política de asesinatos selectivos, aunque creo que eso sí que sería bastante más escalatorio todavía, si cabe, que las otras opciones que hemos contemplado en el caso iraní. Alejandro López, Guillermo Pulido, gracias a los dos por estar en el programa. Un placer. Un placer, gracias a ustedes. But what's fundamental here is that steady leadership is going to matter. It's clear, and the world saw it on that debate stage a few weeks ago, a nearly 80-year-old Donald Trump talking about crowd sizes is not what we need in this moment. But it's not just that. It's those that were closest to Donald Trump that understand how dangerous he is when the world is this dangerous. And look, it is up to Israel what they think they need to do to keep their country safe, and we should support our allies wherever they are when they're fighting the bad guys. I think that's the right approach to take with the Israel question. Anoche era el debate de candidatos a vicepresidente de Estados Unidos y este tema evidentemente se colaba dentro de la discusión entre los dos candidatos. Estados Unidos, el gran actor en esta crisis que puede hacer e influir sobre Israel, o no lo está haciendo, o no está haciéndolo tanto. Bueno, a partir de ahora nos hacemos esa pregunta: ¿qué papel puede jugar, qué papel debe jugar en ese futuro inmediato Estados Unidos? Lo vamos a conversar con Alana Maceris, profesora de Relaciones Internacionales de EA University. Y Alana, para empezar contigo, y con Lluís Basset, que también está con nosotros, es columnista del País. ¿Puede influir en esta crisis Estados Unidos de alguna forma? ¿Puede influir esta crisis en las elecciones de Estados Unidos, en la forma en que los americanos vayan a votar el próximo 5 de noviembre? Sin duda, ya ha sido un factor en estas elecciones. Lo hemos visto sobre todo en las primarias, que había votantes demócratas que no querían votar para Biden en las primarias, estaban haciendo protestas. Es un tema muy difícil para los demócratas, es mucho más difícil para los republicanos, ¿no? Trump dice que va a solucionar eso el primer día que está en la Casa Blanca, pero sabemos que Trump y su relación con Netanyahu y que significa una solución de solamente a favor de Israel.
Bueno, a los que nos estáis viendo, hemos tenido evidentemente un pequeño problema técnico cuando estábamos hablando con Alana Mazzeri y con Lluís Basset. Alana, nos decías que esto puede influir en el voto de los estadounidenses el próximo 5 de noviembre. Lluís, hoy justamente escribes sobre la participación o la implicación que Trump puede tener en todo lo que está pasando por precisamente lo que nos contaba Alana, ¿no? La cercanía con Netanyahu. ¿Hasta qué punto crees que esto puede influir en el votante americano, siendo un tema que le afecta relativamente porque es Oriente Próximo, es política exterior, pero que está también muy presente en la campaña? Sí, es la única tema... Perdona, Lluís, ahora voy contigo, Alana. No, digo que yo creo que Netanyahu y el gobierno israelí en realidad cuentan de forma muy en detalle con el calendario electoral americano. Exactamente igual como Putin, hay que decirlo. Es decir, yo creo que estas elecciones, como sucede en el fondo con todas las elecciones, son una oportunidad para quienes quieren influir e incluso hacer cambiar el rumbo de la política americana e internacional. La guerra, sin lugar a dudas, favorece a Trump. Por tanto, en cierta forma, la precipitación de esta escalada forma parte de la campaña de Trump. Hay que decir que Trump, comentaba sobre mi columna, Trump tiene muy pocas ideas en la cabeza, pero el problema no son las ideas de Trump, el problema son las ideas de Netanyahu y del entorno de Trump. Y estas ideas están muy claras. Es decir, el enemigo, de lo que se trata es de cambiar la geopolítica de Oriente Próximo de forma que deje de ser un conflicto entre árabes e israelíes para que se convierta en un conflicto entre el chiismo fundamentalista y el resto del mundo. Y en este conflicto nuevo, que es el que ahora tenemos en presente, los palestinos dejan de existir, no están ya. Y yo creo que esta es la estrategia de Netanyahu desde hace 3 décadas, en la que ha sabido colocar y vender a la administración Trump de forma práctica. La presidencia de Trump ya aplicó esta estrategia. Y ahora yo creo que Netanyahu está apretando el acelerador de cara a intentar que Trump gane las elecciones y tenga las manos libres ya para llevar hasta el límite su estrategia. Una estrategia que, por supuesto, convierte a Israel en una superpotencia militar hegemónica en la zona, le permite a Estados Unidos incluso un cierto desentendimiento, porque ya se hace cargo Israel de la seguridad en la región, y además ofrece a Arabia Saudí la posibilidad de un gran pacto, un gran deal financiero, económico, comercial, turístico, militar también, para crear una gran alianza en la zona, una gran OTAN medio oriental frente a Irán y al eje de la resistencia. Este yo creo que es el tema central de la jugada actual, en la que hay mucha más visión estratégica de lo que a veces pensamos. Es decir, es verdad que Netanyahu tiene una visión muy táctica porque se juega su propio sillón de primer ministro, pero detrás hay una estrategia muy profunda, por supuesto una estrategia belicista que requiere mucha guerra por el medio y que implica cambiar totalmente la geopolítica de la región. Alana. Sí, sin duda que ha formado parte de la campaña desde el principio y estoy de acuerdo con Luis que hay una estrategia de parte de Netanyahu aquí porque sabe que entre ahora y las elecciones es que tiene los demócratas, tanto Biden y Biden que realmente su administración ahora en una posición muy difícil. Es que claro que tienen que estar con Israel, son aliados, pero por otro lado, para los demócratas también, sí, tiene un gran parte de los votantes que también están muy enfadados sobre la política de Biden en el Medio Oriente. Quieren que hay más atención a lo que está pasando en Palestina. Y están muy enfadados con lo que está pasando. Entonces,
es que perder cualquier mínimo parte del voto en este momento es muy difícil para cualquier lado, pero sin duda este conflicto es algo muy bueno para la campaña de Trump, es muy sencillo. Él dice que va a terminarlo ya en su primer día, pero sabemos que lo único es que es su alianza con Netanyahu. Y por el lado de los demócratas es mucho más complicado porque los votantes están más divididos por este lado. Justamente el candidato a presidente Donald Trump, en medio de su campaña, ha hecho referencia a este conflicto de Oriente Próximo en estos términos que vais a ver. It's really been bad, but they have to finish that process. However it turns out, they have to finish the process. This is a little bit like two kids fighting in the schoolyard. Sometimes you have to just sort of let it go a little bit, and we'll see what happens. Dos niños peleándose en el patio de un colegio, hablando de Irán y de Israel. Kamala Harris también ha mostrado su apoyo a Israel de esta manera. Clear-eyed, Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East. As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. Yui, siguiendo un poco con el argumento que hacías antes, ¿no?, de cómo esto puede estar urdido también o coincide muy bien con la estrategia que puede tener Donald Trump, ¿por qué tenemos la impresión o la sensación de que estos últimos meses la Casa Blanca, Joe Biden, está dejando abandonado un tanto el conflicto o dejando que Netanyahu haga prácticamente lo que quiera? ¿Es esa sensación real? ¿Tú también la tienes? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero yo creo que hay un problema que tiene que ver con el tipo de... con la correlación de fuerzas del nuevo orden mundial. Estados Unidos tiene mucha menos fuerza de lo que tenía antes. Y por tanto, Netanyahu ha sabido aprovechar las debilidades de la nueva situación para sacar el máximo partido. Y entonces, Estados Unidos se encuentra con una doble tarea muy difícil de compaginar. Por una parte, yo creo que Biden ha hecho unos enormes esfuerzos para evitar la escalada. Parte de los esfuerzos consisten en dar garantías a Israel, pero a la vez está comprometido con algo que está muy en el ADN de la política americana de los dos grandes partidos, y yo diría incluso en el ADN de gran parte de la política europea, y es la existencia del Estado de Israel. Es decir, ahí hay una contradicción muy difícil de gestionar que Netanyahu ha sabido aprovechar de forma realmente muy astuta, sacando el máximo partido del apoyo militar y diplomático, y a la vez escalando, rompiendo la escalada. Y además, una cuestión muy importante, es decir, había una vía que Obama intentó abrir, que era ir por el camino de la diplomacia, de la pacificación y de los acuerdos internacionales multilaterales en la región. Pasaba por terminar con el programa nuclear de Irán, ir a buscar la paz en Palestina con la fórmula de los dos estados. Todo esto lo ha destruido Netanyahu. A Netanyahu no le interesaba este camino. Netanyahu quería el camino de imponerse por la fuerza, y lo está consiguiendo. Esta es la realidad. Entonces, claro, el problema está que todo el bloque occidental, Estados Unidos, Europa, apuesta por Israel. A ver, para decirlo de una forma brutal, nosotros no somos, colectivamente, no somos ni amigos ni aliados del Irán fundamentalista chiita que reprime a las mujeres, asesina a los opositores y mantiene a la gente bajo unas condiciones de vida insoportables. El problema es este, es decir, que estamos en una contradicción realmente de muy difícil solución. ¿Cómo conseguimos abrir un camino de paz en un mundo que está organizado alrededor de la guerra? Que es el punto en el que estamos ahora, porque ahora ya, para entendernos, las posibilidades de la tregua en Gaza, la posibilidad, por supuesto, de un acuerdo con Hezbollah, que Estados Unidos ha estado trabajando en él durante un año, la posibilidad de recuperar el acuerdo nuclear con Irán, que sería muy interesante. Todo esto se ha ido al garete. Y ahora nos encontramos con una escalada que además va a terminar. Yo antes he escuchado a algunos de los expertos. Mi pronóstico es muy pesimista, en el sentido de que el programa nuclear de Irán no tiene vuelta de hoja. Es decir, Irán no puede ser una potencia nuclear. No va a ser una potencia nuclear. Por tanto, lo que vamos a ver, el siguiente paso que vamos a ver es la desaparición del programa nuclear de Irán.
Yo no sé cómo sucederá, pero esto va a suceder, porque no se sostiene que Irán pueda tener una capacidad disuasiva como la que ha conseguido, por cierto, gracias a Trump, Corea del Norte. Esto no va a suceder. Como no va a suceder, yo creo que efectivamente la guerra se dirige muy rápidamente en esta dirección. Alana, si la victoria el 5 de noviembre es de Kamala Harris, ¿crees que puede haber un cambio de estrategia, un cambio de posición de Estados Unidos, un reforzamiento forzar el diálogo, forzar el alto el fuego, que ahora Netanyahu quizás esté aprovechando del hecho de que Joe Biden se está despidiendo de la Casa Blanca, pero que eso pueda cambiar, o piensas que no va a cambiar nada, que sea uno sea otro, al final la posición de Estados Unidos con Israel va a ser siempre sólida y la misma? Es posible que cambie un poco, que haya un poco más diálogo, hay un poco más en esa dirección, pero lo difícil que tiene Kamala Harris ahora como candidata es que es la vicepresidenta ahora, entonces no se puede meterse, sobre todo presentando otra política que no es el mismo que Biden, porque estamos en un momento súper delicado, pero sin duda sabemos lo que tenemos en una administración de Kamala Harris es estabilidad, es creer en las alianzas y trabajar en el mundo de multilateral para buscar soluciones y diálogo. No realmente sabemos algo de una posible administración de Trump, pero el problema es eso, él dice que lo va a solucionar, pero sabemos que él no le gusta las alianzas, no le gusta el multilateralismo, no le gusta el OTAN, ¿no? Entonces, claro, la diferencia está muy claro entre estos dos candidatos, pero bueno, sigue siendo muy difícil porque hay un parte del electorado que están bastante frustrados con la dirección que está tomando la Casa Blanca con este conflicto. Y ya por último, una cosa más, Lluís, Europa. Explicabas ahora cuál es la posición de Europa frente a Irán y frente a Israel. ¿Hay algún matiz, algún cambio que sea posible con la nueva Comisión Europea de presionar por una política distinta en Oriente Próximo, o vamos a ir siempre de la mano de Estados Unidos sin tener una posición común? Bueno, es que yo creo que Europa, lo que hay que hacer con Europa es no crear unas expectativas excesivas. Europa nunca ha tenido de verdad una política exterior común. Entonces, bueno, Europa es lo que es. Son muchos países, cada uno con su posición. Pensemos que hay hasta 3 posiciones distintas en el voto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por tanto, la capacidad que tiene Europa de influir es mínima. Es mínima. Europa puede hacer cosas interesantes. Creo que ha hecho y sigue haciendo cosas interesantes, sobre todo cuando se trata de favorecer el diálogo, la vía diplomática, pero tiene muy pocas posibilidades realmente de acción y de el escenario internacional. Lluís Basset, Alana Moceri, gracias a los dos por estar en el programa. Encantada. Alana, muchas gracias. A Lluís le hemos perdido hace unos segundos, que veáis que la cámara se iba de lado, pero estaba con nosotros. Gracias, Alana. Volveremos pronto contigo también. Bueno, y gracias a todos los que nos habéis seguido en este tiempo de análisis, de contexto, donde hemos intentado responder esas preguntas que nos estamos haciendo todos sobre qué es lo que puede pasar a partir de ahora en la crisis de Oriente Próximo, con esos ataques de Israel sobre Líbano, el lanzamiento de misiles desde Irán y, en definitiva, cómo pueden ser los próximos días en toda esa zona del planeta. Gracias a los que habéis estado en directo en Cadena SER, en HuffPost, también en El País, y, por supuesto, a los que nos seguís en el canal de televisión del periódico en Televisiones Conectadas. Volvemos pronto.